actividades. Queremos agradecerles que continúen con nosotros en esta segunda jornada de este primer Congreso Uso de Drones en la Agricultura, un evento organizado por CESAVECIN, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SENACICA, SAIC, la Universidad Autónoma de Sinaloa, OIRSA, la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle de Culiacán, FIRA y ANFAC. A todos ellos, muchísimas gracias por su colaboración para la excelente realización de este evento. Y bueno, pues esperamos también que hayan disfrutado a quienes pudieron acudir a la demostración de los drones en la explanada, pues esperemos también que lo hayan disfrutado. Vamos a continuar con nuestra jornada y a continuación vamos a presentarles la ponencia Uso de drones para aplicaciones variables en cultivos agrícolas. Esta presentación está a cargo del ingeniero Ricardo Emanuel Arizmendi Hernández. Él es ingeniero en innovación agrícola sustentable y actual coordinador de monitoreo multiespectral en Geoespectral, donde lidera el análisis de datos geoespaciales para impulsar la agricultura de precisión. Es especialista en el uso de drones y sensores multiespectrales. Ha desarrollado soluciones innovadoras para el monitoreo de cultivos y la optimización de las tomas de decisiones agrícolas. Cuenta con experiencia en herramientas como QGIS, Pix 4D, Fields y Agisoft, además de capacitar equipos técnicos en tecnologías geoespaciales. Su enfoque integra innovación y sustentabilidad, destacando como, además se destaca como ganador del primer lugar en la categoría de sustentabilidad en IDEATEC 2023, que es, decíamos por la fotografía, decíamos es muy joven y está aquí con nosotros para presentarnos este tema, uso de drones para aplicaciones variables en cultivos agrícolas. Vamos a recibir al ingeniero Ricardo Emanuel Arizmendi Hernández. Gracias. Hola, buenos días. Primero que nada, muchas gracias por la presentación. Permítanme tantito. Bueno, como ya les comentaron, mi nombre es Ricardo Manuel Arizmendi Hernández. Soy ingeniero en innovación agrícola sustentable. Me da mucho gusto ver el interés de todos ustedes, ingenieros, alumnos, estudiantes, maestros, en cuanto al interés a las nuevas tecnologías agrícolas y lo que hoy en día se está utilizando, no solamente en México, sino en todo el mundo. Debemos de optar por nuevas tecnologías. Hoy les vengo a hablar sobre el tema, el uso de drones agrícolas en aplicaciones variables. Bueno, empecemos hablando de Sinaloa. Sinaloa es el estado más productivo del país y también el más amenazado. Hoy en día en el estado de Sinaloa producimos cantidades enormes de hortalizas. Somos de los mayores productores de hortalizas y de maíz, desde lo que es Escuinapa hasta el Fuerte, Sinaloa, en el norte. Entonces, como nos podemos dar cuenta, aquí puse una diapositiva de algunos cultivos como lo son el maíz, tomate, trigo, pepino y chile. Igual este mapa no se alcanza a ver, pero ahí está. ¿Por qué Sinaloa importa aquí en México? Más de 70,000 millones de pesos en PIB agrícola creados, como les comentaba, número 1 exportador de hortalizas en México, más de 170,000 empleos directos. Estoy seguro podría apostarlo que todos aquí en esta sala, los que viven aquí en Sinaloa o son de Sinaloa originarios, tienen a un familiar directamente en el agro, ya sea su tío, su tata, algún pariente. ¿Por qué? Porque es muy conocido que todas las personas de Sinaloa tienen un familiar directamente en el agro. Continuando, hablando de un tema muy importante que es la crisis del agua en México, en todo el mundo en general. Hasta el 70% del agua dulce se destina a la agricultura, pero gran parte se pierde por falta de monitoreo preciso. Hace un año tuvimos una baja en las presas. Las presas estuvieron en un 30-31% el 2024. Fue un año muy seco. De hecho, el año antepasado fue un año atípico. Hemos representado muchos años en los que ha sido muy difícil
el tener una agricultura sostenible aquí en México y más en el estado de Sinaloa. Y el año pasado, que fue el año 2025, las presas se encontraban en un 46%, entonces se creció un poco la humedad en ese sentido. Les vengo a hablar de las tecnologías y la innovación, cómo los drones han venido a revolucionar la industria. En este caso, los drones han transformado labores agrícolas que permiten aplicaciones más precisas, más seguras, eficientizar insumos. Anteriormente, por ejemplo, saliéndome un poco del tema, aquí en Sinaloa apenas se está empezando a utilizar el pintado de mallas. Están utilizando ácidos húmicos para el pintado de de mallas. En cuanto a Bajío, zona Bajío, Querétaro, Guanajuato, se ha utilizado el pintado de invernadero con pinturas especiales. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque antes una persona promedio se tenía que subir a un invernadero arriesgando su vida y podría caerse. A uno como dueño, que un trabajador se caiga, es cuestión de seguros, es cuestión de miedo. Entonces ya con un equipo agrícola que te maquila, que te pinta, que te hace muchas cosas, te toma fotogrametría, te toma análisis de salud, ha eficientizado este proceso. ¿Y qué suena redituable? Llega redituable a nuestros bolsillos, nos regresa mayor dinero. Eso significa menos nóminas y mayor ganancia. Esto es algo muy importante y es una frase que me gustaría que ustedes entiendan. Hoy aplicas parejo, pero tu cultivo no es parejo. Tu cultivo no es parejo, ¿no? Esta imagen fue un análisis que hicimos, este es un levantamiento, no se alcanza a apreciar muy bien, pero en la parte de arriba hubo un error en la sembradora. Se ve una línea directamente como la sembradora no sembró nada en esa zona. Ya ven que cuando el mismo tractor y cuando están sembrando, luego ahí va el plebe ahí encima igual, para que quede bien y siembre bien. En este caso se alcanza a apreciar muy bien, igual se ven huecos en las zonas del norte, ahí se alcanza a apreciar algunos huecos y todo eso nos damos cuenta posteriormente a que ya hicimos la siembra. Entonces el tener la tecnología igual de los drones, del análisis multiespectral, de la aplicación variable, sale muy redituable. Y estas imágenes es algo de los que vamos a estar hablando durante toda esta exposición. Actualmente la mayoría de los productores siguen aplicando insumos de manera uniforme, aun cuando sus terrenos presentan alta variabilidad. Aquí les puse dos ejemplos en cuanto a tractor y un dron, que estamos aplicando de manera homogénea todo el cultivo, sin tener en cuenta más que nada cuando estamos haciendo quemas o fertilización, que hacemos las aplicaciones uniformes, pero en realidad, más que nada enfocado a las quemas, nos damos cuenta que hay huecos. Entonces, ¿de qué nos sirve estar aplicando todo el herbicida en toda la zona? ¿Por qué no lo focalizamos simplemente en zonas específicas y dejamos de desperdiciar tanto insumo? Cuando aplicamos parejo, hay zonas que no necesitan tanto producto, pero aún así lo reciben. Esto significa que estamos gastando más producto del necesario. Quiero aclarar una cosa y que a todos nos quede claro el día de hoy. Las aplicaciones variables sirven para quemas y fertilizaciones. La aplicación variable no sirve para aplicación de insecticidas, porque es muy conocido que si aplicas de un lado insecticidas, digamos, un lado del este y del oeste no aplicas nada en tu cultivo, obviamente la plaga va a brincar de un lado al otro. Entonces, la aplicación variable en insecticidas no existe, eso es un mito. Eso es un mito que venimos a desmentir nosotros como droneros, como que sabemos de este tema. La aplicación variable es para fertilizantes y quemas. Y actualmente donde más se utiliza es en Sudamérica, que se utiliza en Brasil, Argentina, y la información que vas a encontrar es más arraigada igual a la quema que a la fertilización. Hay partes del cultivo que reciben más producto que el que necesitan. Esto puede provocar fitosanidad, estrés en la planta o simplemente dinero tirado. Aquí no conozco a varios, pero estoy seguro que más de uno ha quemado un cultivo. ¿Por qué? Porque cuando estamos aplicando, pasamos una, pasamos otra vez y ya nos dice, oiga Inge, ¿qué pasó? No, pues quemaste el cultivo. ¿Por qué? Por la sobreexposición de lo que viene siendo el producto. Entonces, esto creo que hemos pasado muchos por estos casos, que hemos quemado, intoxicado el cultivo, por no saber darle un parámetro o por no ser eficientes a la hora de hacer la aplicación. Esta es una imagen que agregué, es de Fundación Produce, donde la aplicación variable con drones es la capacidad de aplicar diferentes cantidades de insumos
Ahí es algo que quiero comentar más adelante. Como ustedes pueden ver, está seccionado. ¿Por qué está seccionado? Porque cada lote, bueno, digamos eso es todo un lote, cada tabla es diferente variedad, es diferente tiempo de siembra. Entonces no vamos a aplicar variable a una planta que yo sembré el 15 de enero a una planta que sembré el 30 de enero. Es muy diferente porque tiene un desarrollo diferente. Igual no voy a aplicarla en una misma variedad que en otra. Entonces hay que tener en cuenta que si vamos a hacer una aplicación variable, para que sea mayor y más eficiente, debe de ser tanto la misma variedad e intentar de que la aplicación sea el mismo tiempo cuando se sembró toda. No puede ser que hagas uno de un momento y que sea otra. Se hace y es lo que más se realiza, pero no va a ser lo más eficiente. Hasta el 30% del gasto agrícola se pierde en falta de monitoreo oportuno. Esto es obvio. Nosotros al no darnos cuenta que tenemos algún problema en nuestro cultivo o que no estamos haciendo las cosas bien, ¿hasta cuándo nos damos cuenta? Nos damos cuenta una vez que ya el problema está encima, que ya no sabemos cómo controlarlo, que ya nos está sobrecomiendo el problema. Entonces hay que saber y adelantarnos al problema. ¿Y cómo haríamos eso? ¿Cómo adelantaríamos nosotros al problema? Pues muy sencillo. ¿Qué está pasando frente a nuestros ojos y no lo estamos viendo? Nosotros, como ya hablaron anteriormente en ponencias anteriores, los doctores, ingenieros, en la imagen izquierda, la que ven verde totalmente, es una imagen RGB, que RGB es como ve nuestro ojo humano, que es Red, Green y Blue, por sus siglas en español, rojo, verde y azul. Y del lado derecho, ustedes van a poder ver la misma imagen, pero con un análisis NDVI, que si lo pueden ver, del lado derecho, viéndolo de este lado, se ve que el cultivo no hay ningún problema, que el cultivo todo está bien. Tú pensarías, vas, monitoreas, no ves nada, está increíble, paso el dato al ingeniero a cargo y me dice, perfecto. Pero en realidad estás teniendo un problema ahí. ¿Qué puede ser? Puede ser un hongo, una bacteria, una plaga, quizás una cinta de riego que no está bien colocada. Entonces, una vez que detectas el problema, tú como ingeniero debes de ir a campo, visualizar y revisar todos los factores, porque aquí te estamos diciendo que hay un problema, no te estamos diciendo qué problema es, porque la tecnología no ha llegado a ese punto. Cuando llegue a ese punto también lo vamos a estar aquí, pero a este momento la tecnología solamente te está señalando que tienes un problema. Entonces, como ingenieros tienes que llegar a campo, revisar todos los factores, bióticos y abióticos, terreno, suelo, todo, y una vez que ya hayas revisado todo, vas y pasas ese dato. Pero se ve muy increíble cómo de un lado no se ve nada y te das cuenta que visto desde el análisis multiespectral, específicamente es un NDVI, hay un problema. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cuál es la magia de todo eso? Este es el ecosistema tecnológico que impulsa la aplicación agrícola. El día de ayer tuvimos conferencias de cómo crear una cámara multiespectral de manera más económica y que fuera eficiente para el uso agricultor, porque hoy en día una cámara que te tome análisis multiespectrales, sí es un poco cara. Alcanzan a ver el dron pequeño que está en este lado, es el Mavic 3 multiespectral. Como lo pueden ver, es el dron, podríamos decir, más comercial para el agricultor, el que todo agricultor debería tener, o entre 5 agricultores podrían tener un dron de estos. Si pueden alcanzar a ver arriba sus 4 cámaras, tiene una cámara grande, que es la cámara RGB, que es la cámara como vemos todos nosotros, como simplemente vemos el ojo humano, y arriba son las mismas cámaras divididas por espectros, y la cámara esta es la pancromática. Entonces, este dron ronda entre los 145,000 pesos. Estamos hablando de eso de que es lo más comercial y lo más económico que podría tener un agricultor, que de económico no tiene nada. En la de en medio es un Matriz 350. El Matriz 350 con una cámara Micasense Red HP, que la cámara Micasense Red HP es la cámara roja que se encuentra en la parte de arriba. Igual, a diferencia de la cámara del Mavic 3 multiespectral, obviamente son los megapíxeles. Los megapíxeles de la cámara Mavic 3 multiespectral son de la más grande, que es la RGB, de 20 megapíxeles, y cada banda de arriba es de 5 megapíxeles. Es muy bajo. Entonces, cuando nos pasamos a la Micasense Red HP, estamos hablando de 20 megapíxeles por píxel, y
La cámara azul se llama una cámara dual, que esta cámara está viendo los índices como la banda blue para medir humedad relativa en el suelo, poder sacar un buen análisis como el NDWI, que te mide humedad en suelo y no en planta. ¿Continuamos? Cómo la luz revela lo que nuestro ojo no ve. Esto es una explicación técnica y creo que ya la mayoría de nosotros lo dominamos. El ojo humano ve de los 400 a los 700 nanómetros. Esta tabla también ya se los presentaron anteriormente, que como pueden ver, el azul va de los 400 a los 500 nanómetros, el verde va de los 500 a los 600 y el rojo va de los 700 a los 730. Entonces, ¿qué hace diferente la cámara a nosotros? ¿O por qué la cámara ve estos índices de salud y nosotros no los podemos ver? Pues muy sencillo. ¿Dónde trabaja la cámara? Entre el borde cercano, que es el borde rojo, y el infrarrojo, que el borde rojo va de los 700 a los 730 y el infrarrojo va de los 700 a los 730 a los 1300 nanómetros. Entonces, más adelante les enseño la fórmula para no perdernos tanto, le voy a cambiar. Ahí está la fórmula del NDVI, que el NDVI es NIRT menos RED entre NIRT más RED. Regresando, si ustedes ven el NIRT, que se encuentra a los 700, 730, menos el rojo, que es lo que nosotros vemos, posteriormente se hace la misma, que es NIRT más RED, nos da el resultado del análisis NDVI. Y me van a decir, ¿qué está viendo el NDVI? ¿Son colores nada más? ¿Qué me estás mostrando? ¿O por qué me estás diciendo que ya tomaste fotografías, volaste tu dron y ahora me estás diciendo que la salud es baja de mi cultivo? ¿Qué estás midiendo? ¿Me estás diciendo alguna mentira? ¿O por qué me dices esto? No, no te estoy diciendo ninguna mentira. Como pueden ver en esta imagen, se muestra el sol que refleja la luz infrarroja como si fuera un espejo. Ahí en la imagen se está colocando un sol con una flecha donde se está señalando cómo se está reflectando la luz infrarroja. Si hace modo espejo y si se refleja de esta manera, la pared celular es sana y refleja un buen infrarrojo cercano. Estamos midiendo a nivel celular de la planta. No nada más voy y tomo una foto de tu cultivo. Estoy midiendo a nivel celular, las paredes celulares de tu cultivo. Si la pared celular no rebota, digamos que solo tomo la luz, si el sol llega y se queda ahí y no hace un rebote, eso quiere decir que la pared celular de tu cultivo es mala. Entonces ahí es cuando tienes una salud baja o vas a tener un problema futuro. Pero eso no lo vemos nosotros, eso lo ve la cámara multiespectral. Ahí está la cámara multiespectral, que es justamente lo que nosotros no podemos ver. Cuando nosotros ya lo vemos, el problema ya lo tenemos encima. Entonces es muy importante que empecemos a adoptar estas tecnologías. Esto es una imagen de cómo se aplica un vuelo en dron. Me imagino que pues ya de aquí más de un 70% ya de haber volado un equipo, ya sea un Mavic pequeño, un Enterprise o un dron Agras. Esta es una imagen donde el dron lo levantamos, empieza a tomar fotografías, sigue su ruta. Esta imagen puede ser así, también pueden optimizar su vuelo, ya saben, puede ser de manera perpendicular, pueden hacer vuelo de su manera que más les guste, pero siempre traten de optimizar la batería. Esta simplemente es una imagen de muestra. Entonces el dron comienza a volar, posteriormente del vuelo comienza a tomar fotografías. Empieza a tomar 1, 2, 3 fotografías hasta que termina de tomar todas las fotografías. Entonces, ¿qué es un procesamiento? Una vez que el dron termina de tomar todas esas fotografías, lo que hace un software de procesamiento, como lo vienen siendo un QGIS, un Agisoft, un Pix4D Fields, es coser, unir todas esas imágenes en una sola imagen, como lo pueden ver ahí. Comparado a la imagen satelital, porque siempre es la pregunta del agricultor. Oye, eso ya existe, de hecho ya lo trabajo. La imagen satelital la trabajo desde hace años. Nosotros no estamos inventando la rueda ya existe, solo le estamos dando un uso más práctico para el agricultor pensado en Latinoamérica. Se lo estamos dejando más sencillo. Los análisis multiespectrales existen desde los 90, nada más que es la manera más dócil para que la gente lo entienda y lo comience a aplicar tanto en su cultivo como en cualquier lado que necesite.
La diferencia también del satélite es que toma imágenes de 5 metros, digamos. Imagínense, un satélite toma una fotografía y es toda la pantalla. Esa es una fotografía de un satélite. Ahora imaginemos que tomamos una foto con un dron, que estamos hablando que el dron te mide de 1 a 10 centímetros. Entonces, si esta es una fotografía, imaginémonos que es la fotografía toda la pantalla, el dron tomaría, dividámosla en 4, una cuarta parte, esa cuarta parte divídanla en 4 también, y esa cuarta parte que queda sería la fotografía de un dron. Estamos hablando que es muy, muy exacto. La tecnología en cuanto a fotografías por satélite ayuda mucho a forestales, a lugares que son más de 1000 hectáreas que tienes que analizar. Y si tú quieres analizar tu cultivo que tiene de 20 a 200 o 500 hectáreas, estar con el satélite no te va a servir de la misma manera en lo que te va a servir un equipo como es un dron. Entonces es más eficiente la toma de captura de datos con un dron para cultivos como lo son de 20 a 500 hectáreas que un satélite. También porque si tú tienes el dron, tú decides cuándo vuelas, tú decides cuándo haces el análisis, no estás a expensas de que tengas algún problema con el satélite, que hoy no se cargaron los datos de INEGI, que el Landsat está fallando, que hay muchas nubes, que no podemos hacer esto. Entonces tenemos que tener en cuenta que si tú tienes el equipo, tú mismo vas a decidir. Digamos, en una hortaliza vas a poder hacer los vuelos de cada 10, 8 días. Si tienes limón, algún árbol frutal, vas a poder hacer los vuelos cada 20, 22 días, porque en árbol es muy diferente. Esta es una imagen posteriormente de cuando realizamos el vuelo, ¿qué es lo que se hace? Esto es lo que nos entrega, estas son las fotografías. Ahí no se alcanza a percibir, pero aquí son 6 fotografías por cada fotografía. Cada fotografía equivale a 6 fotografías. ¿Por qué? Porque cada fotografía fue tomada por cada una de las bandas. Como les mostré anteriormente, la Mikasen Threat HP, que es la del ejemplo que se encuentra aquí, son 6 fotografías por una foto. En cambio, el Mavic 3 multiespectral, si este fuera un ejemplo de Mavic 3 multiespectral, serían 5 fotografías por una foto nada más. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso, porque nos dicen, es muy común lo que nos dicen de, lo que hacen es muy sencillo. No, tienes que tener capacidad de almacenaje. Si yo voy y vuelo 500 hectáreas en tanques o aquí mismo en Culiacán, los datos en cuanto a espacio son entre 50 a 80 gigas solo por un vuelo, que es bastante almacenamiento. A veces no contamos ni con ese almacenamiento. Entonces, si quieren hacer todo esto, tienen que tener en cuenta un buen equipo, un buen almacenamiento y un buen software de procesamiento. Una vez que ya volamos, ya seleccionamos el equipo, ya tenemos las fotografías, el siguiente paso es esto. Nos entrega un análisis RGB, que es el primero que se ve en la imagen. Análisis RGB. Posteriormente ustedes van a poder realizar un índice, un análisis como lo viene siendo un NDVI, un GNDVI, un NDWI, dependerá de la necesidad o lo que quieran buscar en su cultivo. En este ejemplo yo puse un análisis NDVI. ¿Por qué? Porque el análisis NDVI es salud en general, no te mide otra cosa. Por ejemplo, hay otro análisis muy parecido al NDVI, que es el GNDVI, que te mide niveles de clorosis en tu planta. Entonces son análisis muy diferentes, existen más de 15 análisis, pero los más conocidos es el análisis NDVI. Entonces, una vez que ya tienes el RGB, tienes tu análisis, ¿qué sigue? Sigue la zonificación o el mapa de prescripción, como algunos también lo conocen, que es aquí lo que continúa para hacer una aplicación variable. Si ustedes se dan cuenta, la imagen RGB está normal, posteriormente es el NDVI y ya zonificado, ya se entrega por colores. Y quiero hacer una aclaración ahorita mismo, que los colores solo son eso, son colores. Actualmente estamos muy asociados que el rojo es malo, el verde es bueno y el amarillo es precaución. Estamos hablando de un pensamiento como si fuera un semáforo. En este ejemplo en particular, rojo sí es malo, amarillo es precaución y verde es bueno. ¿Pero por qué les digo esto? Porque si yo quiero, yo puedo poner que el rojo sea el bueno y el verde sea el malo. Para mí es muy sencillo simplemente cambiar los colores. Por eso aquí les puse el ejemplo de en medio.
que se ve como entre morado y amarillo, donde amarillo es lo más sano y morado es lo menos sano. Entonces deben de tener mucho en cuenta eso, que el color solo es un color, no es un valor que nos va a decir si el cultivo está bien o está mal. Siempre revisen sus valores, siempre vean que los valores coincidan con la imagen que se les está entregando, porque hoy en día muchas personas están empezando a hacer este tipo de análisis, los entregan y el agricultor piensa, veo todo mi cultivo verde, está genial, no tengo ningún problema, pero en realidad no es así, porque a veces no vemos los valores, simplemente vemos la imagen y ahí es nuestro error. Y en este caso, si pueden ver, es un lote muy grande, aquí son aproximadamente 50 hectáreas, esta es una imagen de un cultivo de tomate en la Cruz de Lota. Aquí sí se puede ver diferentes diferentes etapas de donde empezó la siembra a donde va creciendo. Por eso les digo que es muy importante hacer el análisis dividido. Esta es una variedad, porque este lote es más grande, este lote es en total de 200 hectáreas. Entonces, lo primero que hice es dividirlo en variedades y una vez que ya lo divides en variedades, lo vas a dividir por tablas, una por una. Ahí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 tablas diferentes que tenemos que sacar análisis de cada una y de cada uno tendríamos que hacer una aplicación variable, porque si yo hago una aplicación variable ahí, solo se va a enfocar en el lado norte y no sabemos si ese lado norte fue el primero que se sembró o fue el último. Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos que trabajar por cada lote, por cada tabla, y no por lote. Primero variedad y tabla, para tener mucho en consideración eso. Cada zona recibe lo que necesita, no es lo mismo que todas. Volviendo a la imagen, como pueden ver, esta es una variedad de tomate cherry. De la misma manera, se pueden ver cómo los lotes de abajo se encuentran con menos salud. Se debe también al tiempo de siembra, a la variedad. Aquí esta es una imagen de ejemplo con Pixford Fields, cómo el rojo está dosificado en 15 litros por hectárea, el amarillo se está dosificando a 13 litros por hectárea, el Lima 10 y el más verde a 7. ¿Por qué? Porque el rojo va a ocupar mayor cantidad de fertilización que el verde. Entonces es un ejemplo ya creado directamente, la tecnología ya existe, pero todavía hay muy pocas personas que lo utilizan. Simplemente es preguntar y ver cómo aplicar esta tecnología. Aquí se alcanzan a ver los números, que ahí dice 15, 13, 17. También nos entrega la área total de lo rojo, la área total de cada color y la cobertura que va a tener. Este es un ejemplo que pusimos del dron AI Vision, en cual cómo vamos a poder cargar nuestro mapa de prescripción directamente a nuestro control. En este caso, específicamente para la marca AI Vision, tenemos que seleccionar nuestro mapa de prescripción dado caso de que ya lo tengamos. Si no tenemos nuestro mapa de prescripción, tenemos que crear un mapa de prescripción directamente ahí en la aplicación y ahí nos dice específicamente que es un archivo tipo JSON. Normalmente en Pixford Fields se trabaja con un archivo tipo shape. Me imagino que eso ya lo habían conocido, cómo se trabaja con un archivo tipo shape. Y esta aplicación variable nos sirve tanto para tractores como son los tractores de John Deere, diferentes marcas de drones como son los de Cotai, XAG, eVision. Entonces es compatible con diferentes marcas, no solo se queda a los drones, esto viene para todo. Continuando igual con el ejemplo del eVision, se necesita editar el mapa de prescripción, tienes que hacer clic en el nombre, lo más básico. Tú, si necesitas editarlo, lo editas ahí, buscas, pones nombre, superficie y nos entrega lo siguiente. La colorimetría se alcanza a ver dónde va a aplicar más y dónde va a aplicar menos. La interfaz de edición puede seleccionar, como les dije, el color, la cobertura, todo lo que tú necesites. Por eso yo les decía y les hacía mucho hincapié que el color es solo un color. Si yo quiero le pongo rojo, azul o amarillo, lo que yo necesite. Puedes usar el mapa de prescripción para realizar mapeos. Todo esto se hace directamente desde el control y el dron. No necesidad de tener, por ejemplo, en otras marcas, tener un dron que te haga el mapeo y posteriormente tu dron agrícola. Hay que tener factores a tener en cuenta para tener una buena aplicación agrícola, tanto para el vuelo como para la aplicación. El viento, que no haya ráfagas mayores a 11 kilómetros por hora. Los horarios,
aplicar desde la mañana, un 6:30 de la mañana a 12. Tener en cuenta mucho la temperatura. El día de ayer también tuvimos pláticas que nos mencionaban que 30 grados de temperatura, aplicaciones mayores a 30 grados de temperatura, la gota se empieza a evaporar. Aquí en Sinaloa tenemos mucho ese problema. También se habló mucho de la compatibilidad de los productos, que los productos no son compatibles entre sí, entonces la mezcla se nos corta. Y eso yo estoy seguro que a muchos nos ha pasado. Y muy importante la calibración de los equipos, tener tus equipos muy bien calibrados para evitar errores tanto de posición o geográficamente hablando. Y ya nada más como un resumen de todo lo que vimos, la técnica agronómica de zonificación se mide mediante índices de vegetación para identificar diferentes zonas de vigor. Imaginémonos que en tu cultivo estás simplemente dosificando diferente. Tu cultivo va a ser el mismo, pero tu aplicación va a ser diferente en cada zona. Eso se les tiene que quedar grabado, eso es lo que es una aplicación variable. En tu cultivo dosificas de manera diferente nada más. Y recuerden, herbicidas y fertilizantes. Ajustar la dosificación de insumos foliares de manera diferenciada, acorde al estado fisiológico de cada zona. Va a depender la edad, la variedad, cosas que ya platicamos, y a lo que a todos nos interesa, la optimización de recursos, insumos, y todo esto significa más dinero para nuestro bolsillo, que si estamos hablando en agricultura de 1 a 5% en una agrícola grande, de 1 a 5% hablando en dinero, son miles de pesos, no estamos hablando de cientos, hablamos de miles de pesos ahorrados simplemente por optar por utilizar la aplicación variable. Bueno, antes de despedirme me gustaría comentarles, a invitarlos más que nada a que comiencen a investigar un poco más sobre este tipo de aplicaciones, cómo nos ayuda la tecnología, el desarrollo. Hoy en día ya existe la tecnología, pero pareciera que nos da miedo preguntar por ella, o a veces tenemos esa, o como, ¿qué me van a decir? Si pregunto, van a decir que no sé. No, nosotros no nacimos sabiendo las cosas, aprendemos. Entonces los invito a que investiguen un poco más de la tecnología, y cualquier pregunta, aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, aplicamos la misma técnica, nos levantan la mano y les acercamos el micrófono. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Sí? Escuché un yo, pero no vi de dónde. Aquí está. Aquí, adelante. Ahorita. Tenemos uno acá atrás y luego le pasamos el micrófono aquí en la segunda fila. Sí, yo tengo dos preguntas. Dime. Primero, ¿cómo tomas la decisión de dosis a aplicar dependiendo del color? O sea, por ejemplo, que en rojo vas a aplicar 15 litros y en el verde solo 7 litros. Y la segunda pregunta sería, ¿en qué beneficia al productor el ahorro del producto si tal vez el gasto sea mayor debido a que se cobrará el servicio de análisis para realizar la tasa variable? Contestando la primera pregunta, el insumo que ya tienes, digamos, si el ingeniero te está recomendando 3 litros por hectárea, vas a focalizar esos mismos 3 litros, pero en las partes que ya lo necesitas. Tú mismo vas a dividir eso, aplicando los 3 litros en las zonas más rojas, digamos, ya lo metemos en un dron, porque específicamente voy a hablar de un dron y no de una maquinaria como es un tractor. Entonces, en el dron, con unas capacidades de un 70 litros, un J150 de 70 litros, tú vas a aplicar y dividir, entonces tengo 70 litros, divido 30 para el rojo, si puse simplemente 4 colores, porque puedo poner 7 colores máximo. Entonces en esa zona yo voy a aplicar la mayor, digamos 40 litros, en el amarillo me bajo a unos 20 y en el rojo termino con 10, que es la misma dosis que siempre aplicas, pero más focalizada. No estás cambiando la dosis, tu dosis va a ser la misma, pero va a ser ya nomás por color específicamente. Y la otra, que eso es una pregunta muy interesante que me haces, porque hoy en día los análisis multiespectrales sí llegan a ser un poco caros, más que nada. Hoy en día también ya se están nuevas tecnologías, software que se están desarrollando. Geofilt es uno de ellos que nosotros estamos trabajando con él. Lo que estamos optando para darle una mayor distribución a esto a veces es que el agricultor con sus compadres o más ingenieros pueden adquirir un solo equipo, porque aquí estamos hablando de, no sé, 200, 500 hectáreas. Un Mavic 3 multiespectral te puede hacer todo ese procesamiento, todo ese vuelo. Y una vez que ya tienes ese vuelo, el procesamiento ya lo realizamos nosotros.
y no es muy caro. Es más caro, tedioso estar volando las baterías, el gasto que tiene tu equipo, que el procesamiento. Estamos hablando de que entre más hectáreas, más barato va a ser. Una hectárea actualmente te viene costando entre los 500 pesos. De 500 a 1000 pesos, va a depender cuántas hectáreas tengas. Pero va a salir redituable. ¿Qué significa? ¿O cómo ayuda al agricultor? Significa más dinero para el bolsillo, como lo había mencionado al inicio. Si empiezas a optar por esa tecnología, puedes ganar de 1 a 5% de ganancia en todo tu ciclo, que equivale a, como había dicho, miles de pesos. Gracias. Tenemos una participación también aquí en la segunda fila. Gracias. Ahorita mencionabas una parte en la cuestión del NDVI. Ajá. Mencionabas unos valores que era muy importante conocerlos antes de guiarnos por colores. Hablando de NDVI, ¿cuáles son los valores para que tú dijeras, ¿sabes qué? Aquí está saludable, aquí está moderadamente estresado y aquí está muy estresado? Una vez cuando realizas el análisis, específicamente ya sea tu procesamiento lo puedes generar en PIX, Agisoft o en Geofield. Una vez que ya hagas tu procesamiento, el software te crea un histograma, que es la campana de Gauss, como ya lo conocemos. Entonces esos valores tú los divides en cuantiles, donde toma específicamente el punto más alto de la campana, lo divide en partes iguales, como es un cuartil 4. Entonces, automáticamente el software te regula los colores. Cuando tú lo partas, tú decides en cuánto lo partes. PIX te dejan 7, Geofield te dejan 5 y Agisoft te deja igual hasta 7. Entonces, lo único que tú haces, vas a hacer poner los litros por hectárea, pero automáticamente ya lo subdivide el programa. Sí, pero yo me refiero por decir, ¿cómo sabes o qué valores te están diciendo que esa planta está estresada? Una vez que llegas, justamente nosotros, ya te dije, somos auditores del campo. No te vamos a decir de que, aquí tienes este problema. No, hay un problema. Tú vas a campo y revisas. Por ejemplo, trabajamos con una hectárea con una agrícola que se llama Agrícola Chaparral, donde le maquilamos en cuanto a multiespectral 500 hectáreas. Ellos tienen monitoreadoras, que son 150 mujeres, que no se van a dar abasto en 500 hectáreas. Entonces, cuando tú le entregas ese análisis multiespectral, ellas van directamente a las zonas, digamos, con menos salud, con menos vigor, con menos índice. Ellas llegan a esa zona y ellas nos dicen qué problemas hay, porque nosotros, como te vuelvo a mencionar, somos auditores. Actualmente no vuelas el dron y te dice qué problema tienes. Entonces, van las monitoreadoras al lugar, ellas revisan, toman fotografía. Mira, la planta aquí está estresada. Mira, aquí te aparecía rojo porque aquí hay algún insecto. Aquí tenemos estrés hídrico. Todo eso los hace el monitoreador. ¿Y cómo alimentamos nosotros esa información? Conforme a la información que nos dan ellas. Imaginemos que vas a un lote, no conoces, es un cultivo, ya sea una hortaliza, una gramínea, lo que sea, y no tienes monitoreadores y necesitas saber realmente dónde hay estrés. ¿Qué valores tomas para saber eso? No tienes nada más que la cámara. No tengo nada más que la cámara. Para eso es el vuelo, eso es el índice, porque el índice te está midiendo salud. Si quiero medir específicamente estrés, buscaría otro tipo de análisis. Entonces, el vuelo a lo mismo. Vuelo el dron. Una vez que vuelo el dron me está diciendo dónde hay menor índice de reflectancia. Automáticamente ya lo está dando, como lo mencioné, entre las bandas que van de los 700 a los 800, el NIRT. Entonces, ya me está diciendo la zona donde hay menos salud. Entonces, ya yo tengo que ir al lugar. O sea, el dron ya hace ese trabajo. No es como sino es la tecnología que lo está haciendo. Exacto. Sí, mira, te comparto esta información porque yo tengo alrededor de 8 años, 9, trabajando con la tecnología. Hay ciertos valores que te dicen dónde hay un nivel de estrés, porque puedes llegar a una parcela y podemos tener valores todos saludables, pero sí conocer dónde hay un poquito más, un poquito menos, pero realmente estamos en una planta trabajando bien. Entonces yo me refería a eso para ver si tenías algún valor referente. Es lo que hemos trabajado, no hemos podido normalizar algo. No puedes normalizar, digamos,
ya bajo la experiencia. No puedes normalizar o estandarizar un punto porque también la planta siempre va cambiando dependiendo de la etapa fenológica. Entonces yo no voy a poder trabajar, digamos, hablando en un histograma, que a veces eliminamos del punto 3 hacia atrás, o sea, dejan, porque el índice de NDVI se mide de -1 a 1. Entonces, sí, exactamente. Entonces, normalmente, cuando tienes la campana, tratamos de tomar justamente el pico, donde se encuentra todo. Ahí es donde cuantificamos. Entonces, tratamos de mitigar lo demás. Pero al inicio de un cultivo, la campana se encuentra entre el punto 1 al punto 3. Entonces, ¿qué haces ahí? No podemos estandarizar solo un valor. Eso es algo que se ha trabajado y se sigue trabajando hoy en día. Aparentemente, cuando el cultivo es bajo, ocupas usar otra fórmula para eliminar el ruido y solamente saber lo de la planta. Sí, pero luego platicamos ahí. Sí, La verdad está muy interesante Sí, el es un tema. tema exacto. Sí, este tema está muy interesante. Sí hay manera de saber la salud, o si hay un punto referente, ¿no? Ajá. Y ahora, una última pregunta. Hablando de aplicación variable, ¿recomendarías aplicar, por decir, un insecticida en forma variable y por qué? No lo recomendaría un insecticida. Justamente fue lo que dije ahorita, que la aplicación variable sirve para fertilizantes y quemas. Las mayores pruebas siempre se han hecho en quema, más que nada que en fertilización. En Argentina hay muchos estudios donde se ha hecho fertilización variable y en Brasil es más que quemas. Aquí en México, y por eso los invito a todos ustedes que se acerquen a las personas que ya estamos trabajando esto, porque les puede salir redituable. Como lo mencioné, si aplico yo insecticidas en la parte oeste y no en la este de mi cultivo, la plaga brinca de un lado al otro. Entonces la aplicación en insecticidas tiene que ser homogénea. Bueno, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Allá arriba. Si nos dicen que tenemos una arriba, también tenemos otra aquí en la tercera fila después de eso. Adelante. Sí. Sí, gracias, felicitaciones. Muy buena plática, muy buena conferencia. Gracias. Aquí la única duda, ¿en este caso fue para malezas o fue para otro tipo de problema? Porque si, como están las fotografías, el cultivo en esas áreas de Tombel se lo llevó la tristeza aún con las aplicaciones, ¿eh? No, esos son ejemplos, por ejemplo, simplemente aplicación variable, ahorita no lo hemos realizado ahí, porque tienen hortalizas. Nosotros hemos aplicado, pero en maíz, actualmente fertilización. Y quemas, queremos ahorita específicamente con la marca que traemos, que es el EA Vision, queremos empezar a hacer prácticas y hacer la primer prueba en México, aquí en Sinaloa. Entonces, eso solo trabajamos por índices de salud. Como le mencionaba, el lote que mostré completo, específicamente con Tombel, es solo una variedad. Entonces, de esa variedad, yo ya subdividí por tablas y no les puse todas las tablas, porque si no hubiera hecho esta ponencia muy larga. Entonces, esto simplemente es un lote de una variedad. Me parece que era una... no me acuerdo el nombre de la variedad. No importa. Ajá, la variedad. Y de esa variedad subdivido cada tabla. Entonces, de esas tablas, lo que se veía rojo ya no se va a ver igual de rojo. O sea, ya cuando lo divido, la tabla no me aparece toda roja, ya me aparece específicamente verde de este lado, amarillo de este lado y rojo aquí. O sea, entonces esto solo fue visualmente para que entendieran la imagen. Sí, entonces aquí la sanidad del cultivo, Ajá. la van monitoreando durante todas las etapas del cultivo. Y la otra pregunta es, ¿en qué momento se puede disparar la señal para decir aquí tienes un problema potencial? Porque como están las gráficas, ya el problema ya estaba muy difundido, ¿sí? Y a como están esas gráficas, a mí me da la impresión de que se trata de una virosis, a como está el comportamiento del espectro que nos presenta. Sí, por supuesto. Actualmente hemos intentado, bueno, se han hecho pruebas, primero que nada para nivelar el terreno. ¿Por qué? Porque luego sus terrenos tienen pendientes de hasta 8 o 10 metros. Primero, antes de comenzar a cultivar cualquier cosa, se levanta el levantamiento. Entonces, para que se le entrega el resultado al INGE, él dice, tengo que escarbar de este lado para nivelar. Primero que nada es a nivelar. Una vez que ya empiezas a nivelar,
ya empieza el estado del desarrollo. Ahí es donde nosotros tenemos mayor problema porque el cultivo es muy pequeño y para que el dron lo capte tenemos que estar volando a unos 120 metros aproximadamente. Entonces, eso es nosotros trabajamos con un Wintra Rake, que es un dron ala fija color naranja, que desgraciadamente no lo pudimos traer el día de hoy. ¿Y en qué momento yo me doy cuenta de eso? Justamente, digamos, en un maíz, en una etapa B3 en adelante, es donde ya puedo ver específicamente con un índice multiespectral donde tienes problemas, porque cuando el cultivo es más pequeño es más difícil verlo, porque también la hora para tomar fotografías multiespectrales, la ideal, es entre 9 de la mañana a 1, 2 de la tarde, porque la sombra es nuestro peor enemigo. El color negro hace algo llamado falso positivo, que lo color negro lo vuelve en el análisis como si tuviera mucha salud. Y en cambio, otra cosa, el color rojo es totalmente lo contrario. Si tú pones un color rojo en tu cultivo, digamos encima de una planta, y tomas una fotografía, el color rojo va a reflejar nada de salud, va a decir que hay un problema, y en cambio el color negro es todo lo contrario. Por eso es tener un buen horario. Y también la etapa, como lo mencionaba, es de un B3 en adelante, donde ya tienes específicamente unos datos 100% verídicos. Gracias. De nada. Gracias. Bien, por cuestiones de tiempo finalizaríamos con la pregunta del participante de la tercera fila. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ingeniero, pues muchas gracias por la explicación. La explicación es muy técnica, muy clara. Sin embargo, mi pregunta va relacionada para que nos puedas explicar la diferencia entre hacerlo con un dron y un satélite, porque a lo mejor se nos queda todavía esa idea del por qué no hacerlo con un satélite y con un dron. Ya lo rescatemos los comentarios de la audiencia donde hablaban de cuánto era la mezcla o cómo decides hacer algo. Lo veíamos allá arriba que también decían, es para aplicación de herbicidas o es para nutrición. Entonces sabemos que en la parcela pues es un ecosistema muy pequeño que no alcanzamos a percibir. ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo con un dron o con el satélite para que nos quede un poquito más claro? Sí, por supuesto. Para empezar, la captura de la imagen. El tamaño de la imagen de un satélite, estamos hablando, puse el ejemplo, quizás no quedó muy claro, lo voy a poner con las manos rápido. Digamos, tomar una fotografía de satélite de tamaño, así. Tomas una captura, no me voy a ir tan grande, 5 metros. Estamos hablando de 5 metros que toma una captura a un satélite. Como mencionaba, sirve para cerros, para forestal, más que nada, si quieres analizar todo un cerro completo. Y un dron te va a tomar una captura de este tamaño, de 1 a 10 centímetros. ¿Qué va a depender? La captura, la altura del vuelo del dron y de tu cámara. Porque, por ejemplo, yo le mencionaba aquí a la persona que hizo la pregunta que estamos volando muy, muy bajo, a unos 120 metros, para tener un GSD, que para que les quede claro que el GSD es la captura de la toma de la imagen, el tamaño de la captura de la imagen, eso es un GSD. Tú tomas la fotografía y es el tamaño que te está dando. Simplemente no hay comparación en un dron que te da de 1 a 10 centímetros a un satélite que lo da de 1 a 5, pero metros. Ese es el primero. Entonces, y un punto muy importante, en cuanto a tener la facilidad de tú poder estar volando el dron, si el equipo es tuyo, muy fácil, tú decides, quiero cada 8 días volar y analizar, cada 10, cada 20 si tienes árboles frutales. Pero con satélite tenemos ese problema, que no es así. Actualmente los satélites, me parece que el más rápido, digamos, unos 10, 15 días, y a veces llegan a tener problemas de que no están bien alineados o hay mucha nubosidad, entonces tienes más problemas de atención. Y en cuanto al dron, hoy vuelas y hoy mismo te tengo el resultado. Si pasas de 500 hectáreas, te lo entrego mañana a la mañana. Todo va a depender también en cuanto a rapidez, eficacia y el GSD, que es lo más importante. Bien, con esto finalizaríamos la sesión de preguntas y respuestas y vamos a solicitar la presencia de Jennifer Domínguez del comité organizador para que entregue un reconocimiento a nuestro conferencista.
Y el reconocimiento dice lo siguiente: la representación estatal de Senacica en Sinaloa y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa otorgan el presente reconocimiento al ingeniero Ricardo Emanuel Arismendi Hernández por su valiosa participación como ponente en el primer Congreso Uso de Drones en la Agricultura. Y agradecemos a nuestro conferencista por su participación. Muchísimas gracias.